En el Evangelio de Juan se registra un hecho muy interesante en los versículos 24 y 25 del capítulo 20, que dice: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás fue uno de los 12 discípulos. Su nombre en el idioma arameo significa mellizo, y el mismo significado es dídimo en griego. Y tiene, en algunos pasajes bíblicos, intervenciones notables, como por ejemplo en el capítulo 11 de Juan. Al saber que Jesús quería volver a Judea, donde lo habían querido apedrear, Tomás exclamó: Vamos para que muramos con él. Aquí vemos el carácter resuelto y valiente de este discípulo, capaz de entregar su vida por Cristo. En el capítulo 14 de Juan, tiene una intervención muy importante cuando pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tomás conoció al Señor muy de cerca durante 3 años y medio, junto con los otros discípulos. Recibió todas las enseñanzas y participó de todas las actividades a las que el Señor Jesús los envió. Como por ejemplo, la misión de los 12 en el capítulo 10 de Mateo, que envió Jesús con instrucciones muy claras. Tomás participó de todos estos hechos, predicando el reino de los cielos en la tierra, y recibió la autoridad del Señor, sanando enfermos, echando fuera demonios, limpiando leprosos. Llevó a cabo todo lo que el Señor había instruido y estuvo muy cerca de él. Sin embargo, algo debió pasar para que él quede completamente abatido, desalentado, y volviese a sus asuntos y estuviera ausente en el lugar en el que por miedo estaban los discípulos reunidos a puerta cerrada, como veremos adelante. En esta reunión en la que Jesús apareció, Él les habló, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. Recibieron el Espíritu Santo y fueron enviados con un nuevo encargo. Tomás no estaba en esa reunión, pero cuando, encontrándose con Tomás, que no estaba en esa reunión, le dijeron que Jesús había resucitado y que le habían visto y hablado con él, Tomás manifestó claramente una duda absoluta de ese hecho y manifestó su incredulidad. ¿Qué sucedió con aquel Tomás que podía dar su vida por Jesús? Aquel Tomás que mereció respuestas extraordinarias de Jesús a sus preguntas y que ahora dudaba de manera obstinada de la resurrección de Cristo, al punto de afirmar que no creería hasta que no viere la señal de los clavos en sus manos y pusiera sus dedos en las llagas del Señor y su mano en su costado traspasado. Vamos a procurar entender qué había pasado con Tomás. El capítulo 26 de Mateo nos muestra la traición de Judas y cómo, junto con éste, vino una muchedumbre enviada por los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, armados de espadas y palos para prender a Jesús. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede
para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos dejándole, huyeron. Note usted, estimado oyente, esta última frase. Todos los discípulos dejándole, huyeron. Los discípulos huyeron dejando a Jesús en manos de esa turba de gente enviada por los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, armadas con espadas y con palos. En los evangelios solo se registra que Pedro siguió de lejos a Jesús y con otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote entraron en la casa de Anás, en el patio. Este Anás era el yerno del sumo sacerdote. Probablemente también los otros discípulos estaban participando de una manera escondida de lo que estaba sucediendo con Jesús. Jesús fue llevado primeramente a la casa de Anás, que era el yerno del sumo sacerdote. Después de haber sido golpeado en la casa de Anás, fue llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. De la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio, donde fue interrogado por Pilato. Pilato era el procurador de Judea designado por Tiberio para el Imperio Romano. De alguna manera, la idea de un rey de Israel implicaba una liberación y una posibilidad cierta de rebelión contra los dominadores de esa geografía. Pilato interrogó varias veces a Jesús. Después de la primera interrogación, se dio cuenta que Jesús no era una amenaza para el Imperio Romano, pese a que decían que era el rey de los judíos. En esa época había la costumbre que para la Pascua se liberara a un preso, y entre los presos estaba Barrabás. ¿Y quién era Barrabás? Descrito como ladrón, como preso famoso y que había encabezado una insurrección y cometido homicidio. Este era sin duda para el Imperio Romano una amenaza latente. Pilato buscó inicialmente salvar la vida de Jesús y no soltar a Barrabás. Pilato hizo azotar a Jesús, y los soldados, después de haberle escarnecido, tomando una corona de espinas, la implantaron en su cabeza mofándose, golpeando y escupiendo en la humanidad de Jesús. Este relato, similar a los otros evangelios, Jesús escarnecido, lleno de sangre y envuelto en una túnica púrpura, fue comparecido ante alguaciles y sacerdotes con la esperanza que, al verlo en ese estado, tuviesen lástima y fuera liberado. Pero sucedió todo lo contrario. Vemos a Pilato que procuraba soltarle, pero fue en vano. Tuvo que liberar a Barrabás y entregar a Jesús. Todo esto de lejos, seguramente vieron los discípulos y entre ellos también Tomás. Luego vieron cómo fue entregado a los soldados romanos y después del escarnio lo hicieron cargar la cruz hasta el Gólgota y allí fue clavado en esa cruz y crucificado. Probablemente de lejos también vieron todo el sufrimiento, la agonía y cómo Jesús expiró derramando hasta su última gota de sangre. Incluso vieron cómo fue traspasado su costado por una lanza. Vieron al hombre que había fallecido colgado en el madero. La afirmación de Tomás sobre los clavos en la mano de Jesús y la lanza que traspasó su costado demuestran que él vio aún de lejos cuando esto sucedía. Me imagino la sensación de impotencia, de tristeza, de amargura y de pavor que sintió Tomás. La sensación de todos los discípulos seguramente fue que todo estaba perdido y que ellos estaban sin protección y además comprometidos con la causa de Jesús. Sabían
que iban a ser perseguidos y sentían miedo. Un miedo tan grande que hizo que Pedro negara a Jesús, inclusive jurando y maldiciendo, y que los hiciera esconderse en aquel cuarto cerrado. Vio también el cuerpo ya sin vida del Maestro, siendo descolgado del madero por José de Arimatea, cubierto por una sábana y enterrado en una tumba sellada por una enorme piedra. Todo estaba perdido. Qué sensación tan desoladora. Ahora podemos comprender la incredulidad de Tomás. Verdaderamente, usted y yo probablemente estaríamos en el lugar de Tomás con la misma incredulidad. Sin embargo, hay algo tan grande y de dimensión extraordinaria por lo acontecido con Tomás y los discípulos para nosotros hoy en día. Y eso es lo que pasó después de la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Y esto está en el capítulo 20 de Juan, a partir del versículo 26, que dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué vio Tomás? Que aquel cuerpo inerte, sin sangre, sin vida, estaba parado delante de él, hablándole. La muerte no había podido retener a Jesús. Él estaba vivo, hablándole. Él había escuchado su comentario y conocía todas sus dudas. Fue Tomás quien pudo tocarle. Pudo tocar las heridas producidas por los clavos y el costado traspasado del cuerpo de Jesús. Un cuerpo ahora glorificado que apareció en medio de ellos. Un cuerpo en gloria que demostraba que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Esta experiencia que vivió Tomás hizo que se postrara delante de aquel hombre singular que ahora manifestaba en su cuerpo la irrefutable evidencia de la encarnación de Dios y le dijera: Señor mío y Dios mío. Fue Tomás que palpó, tocó, comprobó el cuerpo resucitado y en gloria de Jesús. Esta experiencia cambió para siempre su vida. Estimado oyente, somos nosotros a los que el Señor Jesús se refirió como aquellos bienaventurados que no vieron y creyeron. Aquellos que por el oír su palabra tenemos la certeza de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad, y que fue hecho el Espíritu vivificante, capaz de transformar nuestra vida y llenarnos de su plenitud. Fueron muchas veces que el Señor se les apareció y estuvo junto a ellos y junto a otras muchas personas, y siempre una experiencia extraordinaria. Una experiencia que cambió para siempre la historia de la humanidad. ¿Cómo era el cuerpo de Jesús glorificado después de su resurrección? Solo puedo decirle que los discípulos de Jesús, aquellos que tuvieron parte en el ministerio desde su bautizo
hasta su ascensión y fueron testigos de lo que había sucedido, llevaron su testimonio con abnegada pasión, inclusive siendo torturados y martirizados. Ya no hubo más miedo ni temor. Testificando estos hechos y esparciendo el Nuevo Testamento de Dios con el hombre por todos los confines de la tierra, que ha viajado por todas las edades y que hoy también llega a usted.